Hola a todos, hoy vamos a encarar otra clase de semiopatología clínica. En este caso lo que vamos a ver es semiopatología médica del sistema osteomioarticular, también denominado SOMA. ¿De qué está compuesto el SOMA? Específicamente está compuesto de toda la estructura osteomioarticular que nosotros conocemos de anatomía y fisiología, que son los huesos, los músculos, tendones, articulaciones y otros elementos periarticulares que ayudan principalmente al movimiento. O sea que el núcleo fundamental de nuestra investigación o de nuestro trabajo en el caso de SOMA es ver que el paciente pueda realizar el movimiento en forma normal a partir de que estas estructuras estén íntegras. Vamos a empezar entonces por hacer una pequeña reseña histológica, anatómica y fisiológica de los componentes que hacen en primera instancia al hueso. El hueso tiene como función específicamente servir de la barra rígida, ¿sí?, que forma la palanca y que a partir de ella se realizan los movimientos por tracción muscular. ¿De qué está formado? Histológicamente está formado de tres tipos celulares que son los osteoblastos, que son los que dan origen a la célula ósea, los osteocistos, que vendrían a ser ya la célula madura del hueso, y los osteoclastos, que son los que le van dando la forma o van desintegrando la parte ósea. Además de ello, como es un tejido conectivo, todo tejido conectivo está formado por una matriz, por fibras, por células. Ya hemos hablado de las células. Matriz de por sí no la tiene en gran abundancia porque la matriz suele ser de contenido líquido. Lo que tiene en abundancia son fibras en las que mayor cantidad encontramos son las fibras de colágeno. Y dentro también de los huesos vamos a encontrar componentes tales como el calcio y el fósforo que hacen a su estructura fundamental. Este tejido que está formado por células, por esta matriz, por estas fibras, ¿sí?, puede distinguirse de dos formas. Un tejido que es el tejido esponjoso, que en los huesos largos se suele encontrar en las epífisis principalmente, y un tejido compacto, que se suele encontrar específicamente en la diáfisis. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que las trabéculas o elementos que soportan el peso del cuerpo están mucho más separadas, ¿sí?, y por eso presentan como pequeñas perforaciones en la parte esponjosa, y en la parte compacta presentan específicamente estos espacios mucho más reducidos. Aparte de eso, hacemos referencia a la estructura anatómica, principalmente de los huesos largos. Acá tenemos, por ejemplo, la epífisis, la diáfisis, la unión de la epífisis y la diáfisis, que es la metáfisis, y la médula ósea, que es una estructura que se encuentra en la parte central de la diáfisis, que es la que va a producir los elementos formes de la sangre, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Con respecto al músculo, y me voy a correr un poquito, nos interesa principalmente conocer lo que es el músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo estriado, que también deben haber visto en fisiología y anatomía, que se caracteriza específicamente por tener una unidad anatomofuncional que lo conocemos con el nombre de sarcómero o sarcómera. Esto va del disco Z a disco Z e incluye una hemibanda I, una banda A, una banda H, otra hemibanda I y otro disco Z, ¿sí? Entonces ahí tenemos la unidad anatomofuncional del músculo. Estas bandas se van a ver macroscópicamente como bandas oscuras y bandas claras.
Las bandas oscuras son principalmente la de los filamentos gruesos, ¿sí? Que vendría a ser la miosina, y bandas claras que específicamente serían de filamentos finos que son principalmente formados por actina. En sí, varias de estas fibras van a estar envueltas por una serie de membranas que lo cubren, que de afuera hacia adentro se denominan de la siguiente forma. La membrana que cubre totalmente el músculo, ¿sí? Ya la estructura muscular completa, se llama epimicio. La que cubre específicamente al fascículo muscular es el perimicio y el que cubre a las fibras musculares es el endomicio. Este músculo responde a lo que se llama la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esta fibra muscular le aplico un estímulo, si ese estímulo es un estímulo umbral, que eso ya lo deben haber visto en fisiología, va a responder con la máxima contracción. Si ese estímulo no es umbral, no se contrae. Y por último, para ir terminando de abordar específicamente lo que es la parte muscular en este recuerdo anatomofisiológico, vamos a ver lo que es la unión mioneural y la unidad motriz. En este caso, nosotros vemos en este dibujo que tenemos acá la unidad mioneural. Acá tenemos la terminación del axón con su botón terminal, ¿sí? Y la fibra muscular. Acá estamos realizando el pasaje de neurotransmisores para que se provoque la contracción muscular. Quiere decir que es una terminal para una fibra muscular. A eso llamamos nosotros unión mioneural. ¿Qué es la unidad motriz? La unidad motriz, como ustedes pueden ver aquí en este dibujo que tenemos de este lado, es una neurona que posee varias prolongaciones, ¿sí? Y esas varias prolongaciones se unen con varias fibras musculares. O sea que cuando excita esta neurona sus terminaciones musculares, todas estas sus terminaciones neuronales va a excitar a todas las fibras que inerve, ¿sí? Por eso, la unidad motriz, en este caso para esta neurona, estimula a 1, 2, 3, 4 fibras, ¿sí? Entonces, específicamente, esa es la unidad motriz y eso es algo que nos tiene que quedar bien claro en la diferenciación. Pasamos entonces al tema de tendones. Hemos visto la estructura del músculo y el músculo de por sí va a terminar de insertarse o tomar contacto con este elemento que debe mover, que es la palanca, que de por sí es el hueso, a través de una estructura de tejido específicamente que está constituido por fibras de colágeno que son muy duras e inelásticas. Este tejido en general y esta especificidad se llama tejido conectivo y estas fibras son las que prevalecen al resto de los elementos que forman el tejido conectivo. Entonces, es de estructura blanquecina. Puede haber un tono medio amarillento y puede presentar también elementos como vainas que rodean estos tendones cuando estos tendones vienen de una longitud muy larga, o sea, tienen que hacer un trayecto muy largo y para no enredarse o para poder deslizarse libremente, entonces necesitan de estas vainas protectoras que le permiten entonces el transitar dentro de las mismas y poder realizar el movimiento que se desea. Además de esto, hay otros elementos que ayudan a los tendones que son las bursas o bolsas serosas, ¿sí? Que sirven como zonas de apoyo o para impedir roces con estructuras óseas.
Acá tenemos entonces las articulaciones. Las articulaciones, si hacemos un recuerdo, entonces son los puntos de unión de dos o más huesos. Esta biomecánicamente actúa como el punto de pivot o movimiento, ¿sí? Y le da a la estructura corporal eso que nosotros estamos queriendo activar, que es específicamente el movimiento. Entonces, vamos a recordar sus partes. Tenemos los dos huesos, básicamente, que tenemos que marcar como estructura. Sobre las superficies articulares vamos a encontrar un cartílago, que es el cartílago de revestimiento, cartílago articular. Esto que rodea de color blanco es la cápsula articular que une a los dos huesos. Dentro de la cápsula vamos a encontrar la membrana sinovial, ¿sí? Que la función de ella es emitir o producir un líquido que sirve de lubricante de la articulación, que es el líquido sinovial. Además de ello, para mantener la sujeción de la articulación, lo que vamos a tener son los ligamentos que refuerzan a la misma, y en algunos casos, cuando estos ligamentos no son muy abundantes, son los tendones de los músculos los que terminan haciéndolo. Pueden encontrarse también dentro de las articulaciones cuando la estructura o la superficie no es muy, o sea, no concuerda con la otra. Por ejemplo, si necesitáramos que esto fuera más profundo, podríamos tener cartílagos intraarticulares o también llamados meniscos, que sirven para darle o terminar de darle la forma a la superficie articular para que concuerde con el otro hueso. Aparte de esto, ustedes ya deben haber visto en anatomía la clasificación de las articulaciones, que son las sin artrosis, aquellas articulaciones que no tienen movimiento, las anfiartrosis, que son las articulaciones que tienen parcialmente movimiento, o sea, semimóviles, se las consideramos semimóviles, y las más importantes de todas, porque son las que más visualizamos, son las diartrosis, que son las articulaciones móviles. Continuaremos con esta parte de soma en próximo video.